célula se somete a un evento injuriante. Es algo que le causa estrés o que incrementa la demanda del trabajo que ella realiza. Lo primero que hace esa célula, siempre muchachos, es adaptarse. ¿Listo? Y empezamos con los cambios de adaptación celular: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. ¿Listo? Si una célula se somete a un evento injuriante, lo primero que ella hace para soportarlo es adaptarse. Y puede ser que ella se haga más grande, puede ser que ella se multiplique en muchas células más, puede ser que ella se haga más chiquita para soportar ese daño, o puede ser que ella se cambie por otra célula que sea más resistente, ¿vale? Lo primero que hace ella es adaptarse. Si este evento estresante o injuriante continúa a lo largo del tiempo, la célula es incapaz de soportar ese daño. Y aunque se haga más grande o se haga más pequeña o se multiplique, pues simplemente no lo puede soportar, porque el cambio es muy fuerte. Entonces ella empieza a sufrir daño celular. Y lo veremos como lesión celular reversible. ¿Listo? Pero si ese evento injuriante, que es este que le causa estrés, ¿listo? Si él continúa a lo largo del tiempo, si él es muy fuerte, al final va a llevar a la célula a sufrir alteraciones subcelulares y lesión celular irreversible. Lesión celular irreversible quiere decir que la célula se muere. Señor. La primera era la adaptación y luego ¿qué era lo que seguía? Lesión celular reversible. Y la tercera es, miren el estímulo injuriante. ¿Listo? Si ese estímulo injuriante, digamos que es leve, entonces la célula lo puede soportar y hace algo para ello, se hace más grande, más pequeña, se multiplica, hace algo. Pero un estímulo injuriante podría llevar a una célula normal de una vez a sufrir daños celulares. Se daña el núcleo, se daña el retículo, se dañan las vacuolas, se daña la membrana plasmática, todo eso lo podemos ver, ¿listo? Pero si este estímulo injuriante, que es algo dañino, continúa en el tiempo o es demasiado fuerte, la célula no lo puede tolerar y va a sufrir cambios irreversibles hasta llegar a la muerte. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular. Eso lo vamos a ver. Bien. Cada vez que yo les hable a ustedes de eventos injuriantes, agentes injuriantes, estoy haciendo referencia a esto. Privación del oxígeno, agentes físicos, agentes infecciosos, como virus, bacterias, hongos, parásitos, protozoarios, desequilibrios nutricionales, por ejemplo, cuando su merced es el encargado de formular la dieta para una especie y resulta que se le olvidó incluir un aminoácido o le colocó muy poquita energía a esa dieta, usted no suple los requerimientos nutricionales del animal. Como no los suple, entonces la lleva a desequilibrios nutricionales. O puede pasar lo contrario, que su merced hizo mal el cálculo en el programa y se le fue de más. Y le puso mucha urea a la dieta de la vaca. Entonces, pues la puede matar. ¿Listo? Como desequilibrios nutricionales. Trastornos genéticos son enfermedades que se heredan a través de las generaciones e imbalances en la carga de trabajo. ¿Listo? Si ustedes, por ejemplo, van al gimnasio y cogen una pesa y hacen mucho trabajo con esa pesa, ustedes están incrementando la cantidad de esfuerzo que deben hacer las células musculares. Y eso la va a llevar a que ella haga un efecto de hipertrofia para soportar, para adaptarse a ese aumento en la carga de trabajo. ¿Listo? Ese imbalance en la carga de trabajo también se puede ver cuando un animal se fractura y usted como médico veterinario le coloca un yeso y dura un mes y medio con ese yeso, y cuando se lo quitan, ¿qué pasa con la masa muscular? Disminuye, ¿sí? Eso es imbalance en la carga de trabajo. Como las fibras musculares dejaron de recibir carga de trabajo, pues ellas se atrofian, se hacen más chiquitas. ¿Listo?
Cada vez que yo diga un agente injuriante, un evento injuriante, cualquiera de estas puede ser. Todas estas cosas son eventos injuriantes. El ejemplo clásico para explicar adaptación celular y lesión celular reversible se hace con privación del oxígeno. La privación del oxígeno se puede dar con baja cantidad de oxígeno disponible, o sea, sí hay, pero muy poquito, que es hipoxia, o ausencia total de oxígeno. Sin oxígeno, que es anoxia. El prefijo A significa sin. El prefijo hipo significa bajo. Entonces, tenemos un inadecuado flujo sanguíneo que conlleva a una baja tensión de oxígeno en el tejido. ¿Listo? Hipoxia tisular. O isquemia, que es la interrupción completa del flujo sanguíneo. Esto llevaría a una anoxia. De una vez, hay una reducción en el transporte de oxígeno que le llega a ese tejido. Un ejemplo clásico, anemia. Un animal que tiene pocos glóbulos rojos circulando en sangre es un animal que tiene anemia y la función de los glóbulos rojos es transportar oxígeno. ¿Listo? Como hay poquita gente llevando y trayendo oxígeno, pues los tejidos van a sufrir de hipoxia porque no hay quien les lleve ese elemento. Si no tenemos oxígeno, hay bloqueo de las enzimas respiratorias como la oxidasa NADPH, los citocromos y la ubiquinona dentro de las mitocondrias. Por ejemplo, intoxicación por monóxido de carbono, insecticidas y herbicidas llevan a una falla en el transporte de oxígeno. ¿Listo? Como un evento injuriante. Ahora miren esto. Si usted le quita el oxígeno a una célula, miren, aquí está la célula, aquí hay un vaso sanguíneo y se forma un tapón. Ese tapón obstruye completamente el flujo de sangre y de aquí en adelante pues no habrá oxígeno que les llegue a ellas. ¿Listo? ¿Por qué se puede formar ese tapón? Pues por muchas cosas. Por radiación, por inflamación, por toxicidad por oxígeno, sustancias químicas, el fenómeno de injuria y reperfusión que lleva a la producción de especies reactivas de oxígeno. Como a ella no le llega oxígeno, de todas maneras ella tiene que respirar. Entonces va a utilizar vías metabólicas alternas diferentes a la respiración aerobia. Entonces va a hacer glucólisis anaerobia, por ejemplo, que no necesita de oxígeno, pero tiene un costo. Y ese costo es producir especies de reactivas de oxígeno como oxígeno reactivo, peróxido de hidrógeno y radical hidroxilo. Resulta, muchachos, que estas señoras de aquí, que son especies reactivas de oxígeno, tienen la capacidad de destruir las membranas. Entonces, miren, esta que era la membrana plasmática, ¿qué le pasa a ella? La destruye. Esta que era la membrana nuclear, ¿qué le pasa a ella? La destruye. ¿Y por qué se destruye? Porque a la célula dejó de llegarle oxígeno. Entonces ella ahora no puede hacer respiración aerobia para producir energía y vivir y le toca utilizar otra vía metabólica, glucólisis anaerobia, que tiene como costo producir estas moléculas. Y esas moléculas les van a destruir las membranas en ella. Ustedes van a poder ver esos cambios morfológicos a nivel del núcleo, a nivel de la membrana plasmática y a nivel del citoplasma. ¿Quién pregunta? Señor. ¿Eso no es así no es que se hacen las células cancerígenas? Sí, señor. Así no es que se hace. No, pues no. Sí, es diferente. En el caso de las células cancerígenas, Daniel, puede ser por muchas razones. Primero puede ser por algo que es heredado de un familiar. Y es heredado porque en la información genética del individuo existen genes, quiere decir que en el ADN hay un gen, una secuencia de pares de bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina, que produce una proteína anómala y una proteína, por ejemplo, que regula el ciclo celular. Entonces, hay células inmaduras y células maduras. Las células inmaduras se pueden dividir, ¿listo? Pero cuando está formado el tejido, entonces los genes, que son protooncogenes, detienen a esa célula para que no se reproduzca más. ¿Listo? Porque ya se formó el tejido y es suficiente. Hasta ahí nomás.
pero hay individuos que heredan de sus parentales genes que no detienen esa división celular. Entonces las células, cuando termina de formarse el tejido, no hay nadie que las detenga y siguen dividiéndose, y siguen dividiéndose, y siguen dividiéndose. Y eso, pues entonces es crecimiento neoplásico o cáncer. Puede ser una razón. Otra razón, Daniel, es por agentes injuriantes. Por ejemplo, consumo de sustancias que estimulan la división de las células, ¿sí? Sustancias derivadas de pesticidas, insecticidas, conservantes de los alimentos, conllevan a ese desorden en el ciclo celular. ¿Listo? También pueden ser agentes infecciosos. ¿Ustedes han escuchado el Helicobacter pylori? Cáncer de estómago. Entonces aquí todos tienen en este momento en su estómago una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Y esa bacteria a lo largo de la vida de la persona causa tanto daño en la mucosa del estómago hasta que hace que las células empiecen a multiplicarse de manera desordenada y exagerada. Y la persona desarrolla cáncer de estómago. ¿Listo? Otro ejemplo, y el más fácil de explicar, es el virus del papiloma humano. ¿Han escuchado cáncer de cuello uterino? Entonces, todas las niñas a los 12 años deberían vacunarse con VPH. ¿Listo? Que es el virus del papiloma humano, VPH. Entonces, cuando su merced tiene una niña y la hace vacunar contra el VPH, va a hacer que ella produzca anticuerpos contra un virus, que es el VPH. Si usted no la vacuna, pues la va a dejar desprotegida para que luego ella, cuando se exponga en el medio, el VPH, que es el virus, infecta las células epiteliales y hace que ellas crezcan de manera desordenada. Crece, y se forma una neoplasia, un cáncer, un tumor. ¿Listo? ¿Alguien de ustedes les ha salido mezquinos? ¿Sí? Esos mezquinos es el virus del papiloma humano, los VPH, que ellos salen y desaparecen. Salen y desaparecen. ¿Listo? Todos aquí deben ser positivos al virus del papiloma humano. ¿Y cómo lo contraen? Desde que su mamá le estaba enseñando a comer y comía ella con una cuchara y le metía a usted y con la misma cuchara. Y luego tienen bebé, ay, tan lindo, y le da besitos en la boca. Ay, mi bebé. Y luego usted se besa con otras personas. Eso es una cadena interminable. Y luego tienen relación también. ¿Listo? Entonces, Daniel, ese crecimiento desordenado pues no tiene que ver con esto, porque aquí, Daniel, se están dañando las células, y si este evento de isquemia es largo en el tiempo, estas células se mueren, diferente al cáncer, donde una célula se multiplica descontroladamente. ¿Listo? Bien. Señores, la privación del oxígeno afecta la respiración oxidativa aerobia, ya lo mencionamos, eso sucede en la mitocondria. Una baja capacidad para transportar oxígeno, por ejemplo, un animal que está sufriendo de anemia, pues podría presentar esta condición. Y las células tienen tres opciones. Se adaptan para soportar este daño. Si es prolongado, sufren daños de lesión celular reversible. Y si es más prolongado aún, pues se muere. ¿Listo? Porque ninguna célula del cuerpo pues puede vivir sin oxígeno. Ninguna. Ahora, hay unas células que son más tolerantes que otras a la privación del oxígeno. Por ejemplo, tejidos como el cerebro y como el corazón son muy susceptibles a la privación del oxígeno. Diferente del músculo estriado esquelético. Los músculos, una célula muscular podría durar hasta 5 minutos sin oxígeno. Una célula muscular. El cerebro, escasos segundos. Y si se le acaba el oxígeno, se mueren las neuronas. Es muy susceptible. Es dependiendo del tejido, así mismo va a soportar o no el evento injuriante. Agentes físicos como por ejemplo un trauma mecánico, que sería un golpe muy fuerte, temperaturas extremas como quemaduras o frío intenso, cambios súbitos en la presión atmosférica, radiación y una electrocución pueden llevar a que una célula se quede sin oxígeno. ¿Listo? La organela que más sufre por la privación del oxígeno se llama la mitocondria. Y es la organela que más sufre porque en ella se realiza la respiración oxidativa con el propósito de producir energía.
Entonces, miren, vaso sanguíneo que se le interrumpe el flujo, pues no puede seguir llevándole oxígeno al tejido. Una organela, como lo es la mitocondria dentro de las células, que sufren esa isquemia, que ya no les llega oxígeno, disminuyen la fosforilación oxidativa. Y la disminuye pues porque ella necesita oxígeno para funcionar. Esta vía de fosforilación oxidativa es la mejor vía que se inventó la naturaleza para producir energía, que es ATP. Pero como no tenemos la materia prima, ¿cierto? Que es el oxígeno, como no la tenemos, entonces la célula no puede hacer fosforilación oxidativa. Como no la puede hacer, pues no puede producir ATP. Y si no tenemos ATP dentro de la célula, una bomba a nivel de la membrana plasmática que se llama sodio-potasio ATPasa deja de funcionar. ¿Cómo es su nombre? John. ¿Usted sabe qué es la bomba de sodio ATPasa? ¿No se acuerda? ¿Vio biología celular? ¿Sí? ¿No se acuerda? Doña Karen. Bomba de sodio ATPasa. Juliana. ¿Cómo es su nombre? Sorry. ¿Suri? Sorry. ¿Qué es la bomba de sodio ATPasa? ¿Alguien en este salón, además de yo, además de mí, sabe qué es la bomba de sodio ATPasa? Sí, Daniel. Voy a escuchar a Daniel. Daniel, levanta la mano primero. La bomba que se encuentra en las membranas. Plasmática. Eso. Permite el cambio de sodio. ¿Bomba de sodio? Bomba de sodio potasio ATPasa. Permite la entrada y la salida de iones potasio y sodio al interior y al exterior. Correcto. ¿Y cómo es la relación de sodio-potasio de la célula con respecto al exterior? Me parece que son tres moléculas, tres iones de sodio que entran y salen dos de potasio. ¿Cómo es la relación? Afuera de la célula, ¿hay harto o hay poquito potasio? Poquito. ¿Y adentro de la célula? Harto. ¿Cómo es el sodio? ¿Fuera de la célula? Harto. ¿Y dentro de la célula? Poquito. ¿Listo? Esta bomba de sodio-potasio, ella se encarga de sacar y meter sodio, con el propósito de mantener regulada la presión de agua dentro de la célula. ¿Listo? Pero resulta que ese sodio y ese potasio van en contra del gradiente de concentración. O sea que ella saca y mete potasio a las malas. Como es a las malas, como es en contra del gradiente de concentración, pues ella necesita combustible para poderlo hacer. Pero como no hay oxígeno, no se hace fosforilación oxidativa, ni se produce ATP, esta bomba deja de funcionar. Entonces afuera donde hay harto sodio, como la bomba deja de funcionar, de mayor concentración pasa al sitio donde hay menor concentración de sodio. Y luego el potasio, que está harto dentro de la célula, pasa a donde hay mayor concentración y se daña todo, se desequilibra todo. Ese desequilibrio entonces causa harta entrada de calcio a la célula, harta entrada de sodio a la célula, y estos dos iones lo que hacen es atraer agua. ¿Listo? Entonces una célula que se le suspende el oxígeno, que no puede producir ATP, no le funciona la bomba, se llena de sodio y de calcio, y ellos dos atraen agua. Por lo tanto, la célula se va a llenar de agua. ¿Sí es claro? Bien. Sale el potasio, y va para afuera, ¿listo? Porque la bomba no está funcionando. Y hay tumefacción del retículo endoplasmático, la célula se hace redondeada y grande. Si ella tuviera microvellosidades, pues como ella se vuelve grande y redondeada, se pierden las microvellosidades y se forman vesículas de agua dentro de ella. ¿Qué más le puede pasar? Como no hay fosforilación oxidativa, pues la célula ella es responsable y ella no se deja morir. Algo tiene que hacer y utiliza una vía metabólica que se llama glucólisis anaerobia. Pero esta vía es muy costosa y es muy ineficiente para producir ATP, pero es lo que hay en ausencia de oxígeno. Como ella no utiliza oxígeno, consume las reservas de glucógeno que están almacenadas dentro de la célula, las convierte en glucosa, se come esas reservas y hay producción de ácido láctico. ¿Listo? Glucólisis anaerobia lleva a la producción de ácido láctico.
Como es un ácido, disminuye el pH de la célula, la hace más ácida y esa célula se le rompe la cromatina nuclear. O sea que se le daña el ADN a la célula. Y en el ADN está la receta para todo lo que tiene que hacer ella, absolutamente todo. Si tiene que producir una proteína, una hormona, una grasa, si tiene que contraerse y relajarse, toda esa información está dentro del núcleo. Y si se rompe, pues se pierde la función. ¿Listo? Esa disminución de ATP también afecta la función de los ribosomas, y si no hay ribosomas, ¿vimos de qué se encargan los ribosomas? No tenemos síntesis de proteínas. De producir proteínas. Entonces una célula que tenía que producir, por ejemplo, globulina, albúmina, fibrinógeno, que son proteínas de alto peso molecular, pero como se privó de oxígeno, no puede producir ATP y tampoco podrá producir proteínas. ¿Sí es claro? Sí. ¿Fácil? De todas maneras, ustedes cogen el libro y ahí el libro le explica mejor. Señores, ejemplo de agentes injuriantes, todos los agentes infecciosos. Y aquí tenemos protozoarios, hongos, virus, bacterias, parásitos. Todos son agentes injuriantes. ¿Listo? Pueden causar daño. Otros ejemplos de agentes injuriantes, desequilibrios nutricionales. Cuando su merced va a formular la dieta y se queda cortico en energía, entonces el animal no crece como debería crecer. ¿Listo? Cuando su merced se queda cortico en la materia prima que le aporta proteína, pues también. ¿Listo? Son deficiencias de energía o de proteína, imbalances de vitaminas, como excesos o deficiencias, imbalances de minerales, todos los minerales que tienen que ver pues con las funciones biológicas, calcio, fósforo, magnesio, zinc, cobalto, selenio, cobre, molibdeno. Por eso las sales mineralizadas son tan importantes en los bovinos, ovinos, caprinos, equinos. ¿Listo? Son muy importantes. O el otro lado, que son los excesos. No solo los excesos de lípidos que tienen que ver pues, con el metabolismo energético, sino también en proteínas y todas las cosas. Esto es un animal, muchachos, que en este caso pues tendría una deficiencia de los nutrientes. Voy a hacer eso, ¿Listo? no voy a llegar a voy Y a ustedes comprar. pueden ver que pierde condición Estoy mamada. como evento injuriante. Imbalances en la carga de trabajo, como por ejemplo el número de estímulos. Entonces no es lo mismo que un animal sea sometido a caminar 1 kilómetro, a que tenga que caminar 10 kilómetros. ¿Listo? El número de estímulos es mayor. Ausencia de hormonas también tiene que ver. Recuerden que las hormonas son factores tróficos que organizan el metabolismo celular. Por ejemplo, todos los machos tienen testículos y en el testículo se produce testosterona. La testosterona es una hormona anabolizante que le ordena al sistema muscular y al sistema óseo sintetizar mayor cantidad de proteínas. Por eso en la mayoría de las especies el macho es más grande que la hembra y más pesado. Compare el toro con la vaca, ¿sí o no? El berraco con la cerda, el garañón con las yeguas. Entonces, por lo menos cuando van así, o sea, uno se desea de puros machos, ¿no? Y algunos los capan, o sea, puede que no se desarrolle como uno que esté en un ganado. Sí, señora, así es. Digamos, señores, la testosterona tiene dos funciones importantes. La primera es un efecto anabolizante. Por eso, siempre los machos que estén enteros necesitan menor cantidad de alimento para producir 1 kilogramo de peso vivo. Por lo tanto, un cerdo entero, un novillo entero, necesita menos comida para llegar a 100 kilos si es un cerdo, o para llegar a 300, 400, 500 kilos si es un novillo de ceba. ¿Listo? Los animales que son castrados, pues se les quita la fábrica de testosterona. Y además de ser una hormona anabolizante, la testosterona también le dice al cuerpo qué tiene que hacer con la grasa, dónde la tiene que metabolizar y dónde la tiene que depositar. Entonces, cuando usted sacrifica un cerdo entero versus un cerdo castrado y hace el desposte y saca la canal, el cerdo castrado siempre va a estar más engrasado.
siempre, porque no tuvo testosterona, que le dijera qué hacer con la grasa y dónde ponerla. Han visto que los perritos y las perritas y las gaticas que se castran, que se esterilizan, ¿cómo se ponen después? Eso es una bola de grasa impresionante. Inclusive hoy hay dietas especializadas para animales castrados, ¿sí o no? Eso se debe a que no tiene testosterona, si es un macho, si es una hembra, como le sacaron los ovarios, todo el sistema, parte del sistema reproductor no tiene estrógeno, ¿qué le dice qué hacer con la grasa? ¿Listo? Y esos animales que son castrados necesitan mayor cantidad de alimento para producir 1 kilogramo de carne. ¿Vale? La conversión alimenticia es más alta y eso no es bueno. Por lo menos no en porcicultura y en ganadería. Pero por eso lo tienen por manejo. Se ¿no? va, pero pues Sí, se es balancea por porque pues manejo. también No, rinde claro, más. pues no, señor. Eso lo No, hacen en le el rinde más a un lote de machos enteros, siempre. Pero por comportamiento, por el efecto de la testosterona que aumenta el líbido, pues hay más peleas, hay más fugas de animales, y en esas peleas pues hay desgaste de energía. Entonces un macho se ve trajinado, se ve flaco porque ha estado peleando toda la semana. ¿Sí? O sea, tiene pros y Pero contras. cuando uno Sí. tiene así. Por ejemplo, en porcicultura, yo soy porcicultor, nosotros utilizamos inmunocastración. Nosotros colocamos una vacuna que es un análogo de GnRH. La GnRH se produce en el hipotálamo. Baja la adenohipófisis y les dice a las células gonadotropas que produzca FSH y LH. La LH sale de la hipófisis por la sangre hasta las gónadas. Y en las gónadas le dice a las células intersticiales, que antes se llamaban deleting, ahora se llaman intersticiales, que produzcan testosterona. Y esa testosterona es una hormona que sale del testículo, llega al músculo y le dice a la fibra muscular, produzca más proteína y crezca más rápido. Es un efecto anabolizante. ¿Listo? Perdóname que me acabó la clase. Ausencia de hormonas, ¿listo? En enfermedades del sistema endocrino o por ejemplo cuando se casan los animales. Ausencia de ejercicio, pues si el animal se vuelve sedentario, se queda quieto, su masa muscular reduce considerablemente. Sobreestimulación sería lo contrario, si es un animal que es sometido a una carga de trabajo grande, o si el animal va al gimnasio, pues usted lo va a ver bígaro, ¿sí o no? Sobreproducción de hormonas y sobrecarga de trabajo. Todos esos muchachos son eventos injuriantes que llevan a las células a un proceso de adaptación para soportar ese evento injuriante. Disfunciones inmunológicas es otro evento injuriante y aquí tenemos autoinmunidad, que es cuando las células del sistema inmunológico atacan las mismas células del cuerpo. Inmunodeficiencias, que es cuando no hay las suficientes células que puedan defender al cuerpo de los agentes externos. O hipersensibilidad, que es una respuesta exagerada a una alergia. Eso es una alergia. Envejecimiento es otro ejemplo de agentes injuriantes. Y cada vez que las células se replican, van acumulando mutaciones y van acortando los telómeros de los cromosomas. Y esas mutaciones pues conllevan a errores. Y esos errores en la receta que está dentro de la cadena de ADN, pues o no se produce la proteína o se produce una proteína diferente que no sirve para nada. ¿Listo? Este es otro evento injuriante y se llama envejecimiento. Bien. Y pasamos ahora sí a esos mecanismos de adaptación celular. ¿Listo? Después de que una célula es sometida a todo eso que acabamos de ver, que son eventos injuriantes, ¿qué le puede suceder? Pues, anaplasia significa falta de diferenciación celular, son las células del embrión, son células muy inmaduras o células madre, ¿listo? Células muy poco diferenciadas. Agenesia en el embrión quiere decir que no se forma. Aplasia es la incapacidad total o parcial para el desarrollo. A significa sin y plasia es diferenciación. Atresia es una agenesia especial con ausencia de abertura natural o discontinuidad del conducto orgánico. E hipoplasia es algo que se ve muy frecuente, que es escaso desarrollo del esbozo embrionario. El prefijo hipo significa bajo. ¿Listo? Entonces, en el caso del parvovirus felino que veíamos hoy, si el virus infecta a la gata cuando está en gestación,
y a través de la sangre llega hasta el feto. En el feto pues sube al sistema nervioso central y mata las neuronas. Entonces hay un bajo desarrollo o un bajo crecimiento, bien sea del cerebelo o de los hemisferios cerebrales. ¿Listo? Hipo significa bajo. Bien. Entonces empezamos con el primer mecanismo de adaptación celular. Se llama atrofia. Y atrofia significa reducción del tamaño de la célula por pérdida de sustancia celular. Atrofia quiere decir que la célula se hace más chiquita. Entonces, si hay una disminución en la carga de trabajo como evento injuriante, pues la célula se vuelve más chiquita. Causas: disminución de trabajo, pérdida de inervación. Esto quiere decir que se dañan los nervios, y los nervios son los que le dicen a las células musculares qué tienen que hacer. Disminución de la irrigación, si deja de llegarle sangre, nutrientes, carencia nutritiva, pérdida del estímulo endocrino, envejecimiento o desuso. Todo lo que se deja de usar se atrofia. ¿Listo? Especialmente el cerebro. Disminución de la síntesis de proteína, aumento del catabolismo proteico. Todas estas son eventos injuriantes que pueden llevar a que una célula se haga más pequeña. Miren, en un campo que se observa al microscopio, ¿listo? Usted puede observar en un tejido normal un número determinado de células. En este caso, 16 células. Pero si el tejido está atrofiado, como ellas se hacen más chiquis, pues usted puede ver mayor número de células por campo. ¿Listo? En este caso, 25 células. Es un ejemplo de cómo se ve la atrofia. Las células atróficas se adaptan a un ambiente cambiado, reduciendo su tamaño. Como se hacen más chiquitas, usted puede ver más células por campo al microscopio. Como consecuencia, se ven más células por campo. Es un ejemplo. Aquí tenemos un órgano que es un cerebro. A la izquierda es el cerebro de una persona joven y a la derecha es el cerebro de un anciano. ¿Listo? A lo largo de la vida, las células pues van sufriendo daños y el tejido también. Si usted los compara, se puede dar de cuenta que este cerebro es más grande y este cerebro es más pequeño. El envejecimiento es un evento injuriante. ¿Listo? Y el órgano, en este caso el cerebro o el tejido, se adapta a ese evento injuriante que es el envejecimiento, pues haciéndose más pequeño. ¿Listo? Por eso a medida que usted se envejece se le olvidan más rápido las cosas. El problema es que se le olvidan las cosas a los 22, 23, 24. Ahí sí preocúpense. La posición no se lo pide. Llega a las posiciones, se le pone blanco en la cabeza. No le sirve el video, conecta computador con computador. Bien. Otro ejemplo, muchachos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Laura. Laura, ¿qué órgano está señalando las flechas? Laura. La tráquea, no señora. ¿Cómo es tu nombre? María. Solo María, por favor. María, ¿qué órgano está señalando las flechas? ¿Pero qué crees que puede estar ahí, María? Laura dijo la tráquea. Yo digo, no, Laura. La tráquea es este órgano blanco grandísimo que está en el fondo. Pero no es el órgano que está señalando las flechas. Sí, Aquí está la tráquea, ¿cierto? Aquí arriba está el esófago. Todos sabían que era el esófago, ¿cierto? Y aquí adelante de la tráquea está la laringe, ¿sí o no? Que tiene 4 cartílagos, ¿cuáles? Cricoides, tiroides, linfenoides y epiglotis. María, hágale que, ay pues madre, me acabó la clase, aquí terminamos. Y aquí que María los tenga. Punto positivo. Diga cualquier cosa. No, María, ¿su merced cómo es su nombre? Alex. Alex. ¿Alex? ¿Qué órgano está señalando la flecha, Alex?
Decía yo que la tiroides. Correcto. Así es. ¿Listo? Señores, como lo menciona Ale, Alex, ¿para qué sirve la tiroides? Me recuerdo. ¿No? Talía, ¿para qué sirve la tiroides? Quedan unos segundos todavía. No, para nivelar, ¿no? Escuchen a Talía, por favor, ya vamos a terminar. No sé. No, No ¿Para qué sirve la sé. tiroides? Nivelar, no sé. ¿No? ¿Alguien sabe para qué sirve la tiroides? Nivelar. Como el azúcar, ¿no? No, es para tirar. ¿Para arreglar qué? Es algo relacionado. Señora, ¿cómo? La tiroides, muchachos, es una glándula del sistema endocrino que produce dos hormonas importantes: la tiroxina, que también se conoce como tetraiodirotironina, que regula el metabolismo celular, tiene que ver con el crecimiento. ¿Listo? Y la calcitonina, que tiene que ver con la regulación del calcio a nivel de los huesos. Señores, muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Ay.